Hola, buenas noches a todos los que veo, también a los hermanos y amigos que están por YouTube. Los saludamos y vamos a compartir un pasaje de las Escrituras en esta noche y vamos a buscar el libro de Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 22. Ahí lo vamos a tener en pantalla para compartirlo y lo voy a leer de ahí porque se ve mejor. Dice versículo 22 del capítulo 10 de Hebreos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que el Señor bendiga en esta noche esta porción de su palabra en nuestros corazones. Eh, este capítulo 10 de Hebreo es un capítulo maravilloso, ¿no es cierto? Que nos habla de la manera en que el Señor vino a quitar el pecado del mundo y hacerlo a favor de cada uno de nosotros. Y tiene muchas enseñanzas que son muy caras a nuestros corazones. Es más, no hace mucho tiempo lo hemos estudiado entero este libro. Eh, pero en esta noche yo quisiera que pensemos en algo eh, que está como actual en nosotros y estuvo durante todo este año que ha pasado, ¿no es cierto? Alguien oraba en esta noche que damos gracias por el medio este que tenemos de poder comunicarnos y poder realizar las reuniones. Un hecho inédito en la historia nuestra de la Argentina y también del mundo. Aunque si bien ustedes saben que en muchas partes del mundo por mucho tiempo la iglesia ha sido perseguida, aquellos que se reunían al nombre del Señor han sido perseguidos, se han tenido que buscar lugares que no eran los templos ni los lugares de reunión, se han tenido que esconder, han tenido que usar un montón de métodos para poder compartir la palabra de Dios juntos. Y yo pensaba, hermanos y hermanas, justamente hoy se cumple un año, ¿no es cierto?, de que empezamos el aislamiento y la cuarentena. Y justamente un año en el cual estábamos planeando, ¿se acuerdan?, poder estar todos juntos congregados en la iglesia para poder disfrutar de un aniversario más. Y el Señor dijo que no. Y nos ha provisto estas cosas para que nosotros pudiéramos congregarnos de esta manera, para que nosotros pudiéramos realizar las reuniones de esta manera. Y yo pensaba en estos días, en estas cosas, y me acordaba de este maravilloso capítulo del libro de Hebreos, que tiene muchas enseñanzas. Sobre todo nos enseña de un nuevo camino, ¿sí? Y a veces nos cuesta en nuestras vidas, poniéndolo entre comillas, transitar nuevos caminos. Y lo primero que encontramos en estos versículos que hemos leído, o uno o dos versículos anteriores, a partir del 18, 19 y 20, nos habla de un camino nuevo, ¿sí? Un camino que no había sido transitado por los antiguos, por las personas que vivieron en la antigüedad. Por eso dice que es nuevo. Y dice la Escritura, y esto es bastante notable, ¿no es cierto?, cuando vamos a las traducciones originales de las palabras en el idioma original. Por ejemplo, dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y allí se utiliza una palabra que tiene un significado muy importante. Esa palabra nueva, puesta en ese lugar, significa como recién muerto, ¿sí? Hablando de lo que el Señor hizo en favor de cada uno de nosotros. Y damos gracias a Dios porque nosotros fuimos llamados a transitar este nuevo camino,
que decíamos fue un camino que las personas de la antigüedad no pudieron transitar porque no lo conocieron, porque Dios no se los había dado. Y dice el Señor Jesús mismo en su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, que también conocimos, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros somos privilegiados, hermanos y hermanas, y quizás algún amigo que escuche en esta noche, alguna amiga, de poder transitar este camino nuevo, que tuvo un costo, un precio muy alto, ¿no es cierto? Porque dice que fue abierto a través del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Y esta es como una introducción para que nosotros en esta noche pudiéramos pesar lo que significa para cada uno de nosotros poder compartir las reuniones, poder pertenecer a la iglesia de Cristo. Y vamos a tratar en esta noche de hacer esta distinción tan grande, ¿no es cierto?, que existe entre lo que significa comunión y lo que significa una congregación, ¿sí? No todos aquellos que pertenecen a una congregación, y en esto quiero ser claro y que todos podamos entenderlo, no todos aquellos que pertenecen a una congregación pertenecen a la iglesia de Cristo. No todos aquellos que son miembros de una congregación pertenecen a la iglesia de Cristo o tienen comunión con Dios. Y esto debemos saber diferenciarlo, porque la palabra congregación significa una asamblea, una iglesia, una reunión, ¿sí? Pero la palabra comunión tiene algo mucho más profundo. Aquellos que están en comunión con Dios son aquellos que han creído en Cristo como único y suficiente Salvador. Son aquellos que han transitado o empiezan a transitar o transitan este camino nuevo que abrió el Señor Jesús a través de su cuerpo y de su sangre. Pero no quiero extenderme mucho, sino que ir realmente a los versículos que hemos leído. Dice 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Después de toda la enseñanza que da el escritor aquí en Hebreos en el capítulo 10, acá nos hace una invitación, nos está invitando a acercarnos. Y no sé si ustedes, que cuando hemos estudiado este libro de Hebreos, lo han leído en sus casas, hay varias veces que utiliza esta palabra acerquémonos. ¿Se acuerdan? No hace mucho tiempo estudiábamos en el capítulo 4 y en el versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para buscar el oportuno socorro. Bueno, aquí también es una invitación que Dios nos hace a acercarnos con corazón sincero. Y en esta noche podríamos decir que la invitación es para los que son hijos de Dios, pero también todavía para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, siempre debemos hacerlo con corazón sincero. Cuando nosotros nos hemos acercado a Dios el día que le hemos pedido perdón por nuestros pecados, hemos tenido que hacerlo con el corazón sincero, sin ocultarle nada a Dios, ¿no es cierto? Mostrarnos tal cual somos, tal cual el pecado nos había dañado o había hecho estragos en nuestras vidas, y así de esa manera, cuando ya no teníamos oportunidad de poder cambiar por nuestros propios medios, nos presentamos delante del Señor con corazón sincero. Pero también en esta noche es una enseñanza para los que somos sus hijos, ¿no es cierto? Siempre que nos acerquemos a Dios, debemos acercarnos con corazón sincero. Dice Santiago capítulo 4, vamos a buscar, y versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, pero debemos hacerlo con corazones sinceros. Y Él entonces obra, si somos pecadores, si hemos pecado, si hay algo malo en nuestras vidas, Dios obra con poder para poder limpiarnos y para poder purificarnos. Pero dice más este versículo, dice que tenemos que tener una plena certidumbre de fe. Y esto también es importante, hermanos y hermanas. Acá no se trata de la cantidad
de fe que nosotros tenemos, ¿sí? Porque algunos pueden tener más, otros pueden tener menos, sino aquí es en cuanto a dónde depositamos nuestra fe, o el valor de nuestra fe en dónde está puesto. Siempre debemos poner nuestra fe, nuestra certidumbre de fe, en las manos de Dios. Y Él puede multiplicarla. Y Él puede dar muchísimo más de lo que nosotros imaginamos. Pero eso debe ser hecho con un corazón sincero y con certidumbre. Certeza quiere decir esto, de dónde depositamos su fe. Esto debería ser normal en los hijos de Dios, pensamos, ¿no es cierto? Pero cuando miramos nuestras vidas, a veces esto no pasa. A veces nuestra fe no está totalmente depositada en las manos del Señor. ¿Cuántas veces dudamos? ¿Cuántas veces flaqueamos? ¿Cuántas veces perdemos de vista el objetivo de nuestra fe? Que el Señor nos ayude para que siempre pueda ser certera nuestra fe. Dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Creo que el escritor, como nosotros sabemos, siempre está pensando allí en la ley, ¿no? En la antigüedad, en los ritos, en las costumbres, en aquellas cosas que Dios les había enseñado. Y una de las cosas que debía hacer Moisés con aquellos que se había ordenado sacerdote, Aarón y aquellos que eran sus hijos, era, ¿se acuerdan? Los rociaba con el agua, ¿sí? Para purificarlos, para limpiarnos. Bueno, creo que esa es la idea que Dios nos da a cada uno de nosotros. Porque nosotros, hermanos y hermanas, dice la Biblia que somos sacerdotes para Dios. Y como sacerdotes, cuando nos acercamos a Dios, debemos guardar todas estas cosas. No nos podemos acercar de cualquier manera. Así como Aarón debía cumplir y sus hijos debían cumplir para poder entrar allí en el santuario, en la primera parte, y después Aarón en el lugar santísimo, debían guardar un montón de cosas. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó con los hijos cuando entraron con aquel fuego extraño y tomando en poco las cosas que Dios les había enseñado? Dice que Dios mandó fuego y los consumió, porque Dios es fuego consumidor. Nosotros no podemos acercarnos de cualquier manera a Dios, debemos guardar estas cosas, debemos ser sinceros, debemos tener certidumbre de fe, debemos estar purificados. Y esto no habla del bautismo como algunos pueden enseñar, ¿sí? Esto habla de la purificación, de la santidad de cada una de nuestras vidas como sacerdote, en la adoración y en el servicio a Dios. Dice el verso 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquel primer versículo nos habla de acercarnos. Este nos habla de mantenernos, de ser fieles, sin fluctuar, sin cambiar, ¿sí? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí es una invitación individual, hermanos. Estos dos primeros versículos nos hablan individualmente a cada una de nuestras vidas. Y así debe ser. Nosotros debemos tener una relación personal con Dios, un cuidado personal de cada una de nuestras vidas, de nuestras actividades. ¿Para qué? Para poder tener esa plena comunión con Dios. Hemos leído allí en Santiago, ustedes saben que Santiago es el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. Y una de las cosas que él dice que si nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Dios quiere estar siempre cerca de nosotros. Pero ¿qué es lo que nos aleja de Dios a veces? Es el pecado, ¿verdad? El pecado es el que nos aleja de Dios. Lo alejó a Adán allí en el jardín del Edén, y así a todos los hombres fueron alejados de Dios por medio del pecado. Y ustedes me podrán decir en esta noche, pero yo soy salvo. Yo he creído en el Señor como mi único y suficiente Salvador y estoy sellado con el Espíritu de la promesa. Sí, hermanos, eso es verdad. Pero qué triste es cuando el creyente se da cuenta que está alejado de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta cuando estamos alejados de Dios? Cuando nuestras vidas empiezan a venir barranca abajo, cuando me enfrío espiritualmente, cuando no leo la Biblia, cuando no doblo mis rodillas para orar, cuando mi fe es flaca y duda, cuando no hago y no cumplo con lo que dice la palabra de Dios, cuando no la leo, cuando no me alimento de ella, yo me voy alejando
de Dios. Y Dios no quiere que nos alejemos, al contrario, quiere que nos acerquemos para que Él se acerque más a cada uno de nosotros. Si vamos a los dos versículos que quisiera que consideremos bien en esta noche, un poquito más profundo. Dice el verso 24, y fíjense en que acá cambia, ya habla en plural. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mucho se ha hablado este año que ha pasado acerca de congregarnos, ¿no? Por lo menos a mí he tenido oportunidad de hablar con hermanos y hermanas y han preguntado acerca de esto. Si estaba bien congregarse de esta manera, si no estaba bien, si era lo mismo, si no era lo mismo. ¿Tienen deseos de volver a la iglesia? Yo también. Muchos hermanos y hermanas preguntan cuándo volvemos, cuándo volvemos. Bueno, hermanas, hermanos, es lo que nos ha tocado, es lo que Dios ha permitido en su voluntad. Un tiempo diferente, como yo les decía al principio, que nunca hemos pasado. Si hace un año pensábamos que íbamos a estar un año sin ir al templo, sin ir a la casa de Dios, a la iglesia, como le llamamos, ¿quién hubiese dicho que sí? Yo no hubiese dicho que sí. A mí me parecía que volvíamos en cualquier momento. Y sin embargo Dios lo ha permitido. Y hermanos y hermanas, considero que la Biblia nos enseña que cuando Dios cierra una puerta, abre otras. Y creo que Dios ha abierto otras puertas. La puerta es esta que tenemos en esta noche. Aunque no estamos juntos en persona, no nos podemos abrazar, no nos podemos saludar con la mano, pero sí nos podemos ver. Y sí nos podemos congregar alrededor de la palabra de Dios. Sí lo podemos hacer como iglesia. Sí lo podemos hacer unánimes, con un mismo sentimiento, que eso es lo que significa, ¿sí? Poder congregarnos al nombre del Señor. Si pudiéramos decir en esta noche qué preferiríamos, preferiríamos poder abrir las puertas de la iglesia, ¿no es cierto? Y poder estar todos ahí. Pero no lo podemos hacer. Así que damos gracias a Dios porque Él nos permite hacerlo de esta manera. Pero esto también puede conllevar a algunos errores o algunas cosas que nosotros podemos omitir. Si decimos que estamos congregados como iglesia, debemos guardar aquellas cosas que la iglesia debe guardar. Por eso estaban buenos los versículos que venían anteriormente, porque son los que nos enseñan de la manera en que nosotros nos podemos acercar a Dios. Los otros días hablaba con algunos hermanos y decíamos, qué bendición que en las reuniones de oración cuando íbamos a la iglesia éramos 4 o 5, hoy somos muchos más. O sea, esta puerta nos ha bendecido y ha multiplicado la cantidad de hermanos y hermanas que pueden mirar esta reunión. Pero esto también conlleva una responsabilidad hacia cada uno de nosotros. Y debemos considerar que si la reunión es a las 7, a las 8 de la noche, como en esta noche, y yo tengo la oportunidad y puedo, debo tratar de asistir de esta manera, para poder estar congregados delante del Señor. Pero yo quisiera que miremos algunos ejemplos que la Biblia nos dice y por los cuales consideramos que está bien congregarnos de esta manera y celebrar todas las reuniones, aún la de la Cena del Señor, ¿sí? Que como ustedes saben ha suscitado en algunos lados algunas preguntas que no está mal, que está bien hacerlas, pero considero que la Biblia nos enseña acerca de estas cosas. Y vamos a ir a donde comenzó la iglesia, al libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer allí algunos versículos, para que la Biblia sea la que nos hable y nos ilustre en esta noche. El primer versículo que vamos a leer es el capítulo 2 y el versículo 46. Capítulo 2 y versículo 46. Fíjense en lo que dice. Y perseverando, unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ya que lo tenés ahí, Nacho, buscate, andate al 42, así ya lo leemos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Allí encontramos
en el comienzo de la iglesia, después que Pedro había predicado en el día de Pentecostés, estos dos versículos de la Biblia que nos dan una clara idea. Dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando uno habla de unanimidad, la palabra unánime significa que todos aquellos que son miembros o pertenecen a alguna agrupación sienten lo mismo o piensan lo mismo o tienen los mismos objetivos. Y aquí dice la palabra de Dios que estas personas perseveraban en estas cosas, estaban juntos en el templo y en las casas. Y dice el versículo 42, que hace la distinción que hicimos al principio, que estos hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros. Allí encontramos las dos cosas, ¿sí? La iglesia que está en comunión, ¿sí? La iglesia de Cristo, que es la que fue lavada por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, y la que son aquellos las que la integran, aquellos que han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero también nos habla, y se está hablando de estas mismas personas, que estas mismas personas perseveraban unánimes estando juntos como congregación. Y nosotros decíamos al principio, aquí nos habla directamente de que los que estaban juntos eran todos los que habían creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Si nosotros nos adelantáramos al libro de Hechos de los Apóstoles y nos vamos más adelante, cuando estaban allí en Antioquía, que ellos predicaban, entraban en el templo, en la sinagoga, después si me acuerdo les paso la cita, dice que ellos predicaban la palabra de Dios con denuedo, ¿sí? Y dice que cuando salía la congregación, esa es la palabra que utiliza, cuando salía la congregación del templo, dice que no había muchos judíos y prosélitos que eran piadosos, pero no todos eran pertenecientes a la iglesia de Cristo. Se congregaban en ese lugar, escuchaban la palabra de Dios, pero no todos eran creyentes. Y esa es la gran distinción que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que advertirle a las personas que escuchan los mensajes, y debemos ser claros en esto, porque mucha gente está necesitada en este tiempo, mucha gente se acerca, inclusive yo he tenido oportunidad y todos ustedes, de invitar a las personas a escuchar la palabra de Dios, y no se tendrían que quedar solamente con eso. Es muy lindo escuchar la palabra de Dios, es muy lindo cantar, pero lo importante es pertenecer a la iglesia de Cristo, es tener comunión con Dios. Como hemos leído en lo que está escrito allí en Hebreos, hay que transitar por ese camino nuevo. Hay que acercarse a Dios con sinceridad del corazón. Hay que lavar, hay que purificar, hay que limpiar las conciencias. Cuando nosotros vamos a las Escrituras nos habla muchas veces de conciencia. Aún en el libro de Hebreos dice que debemos purificar nuestras conciencias de las obras malas o de aquellas que matan el alma y nuestras vidas. Debemos ser claros en este punto. No porque nos congreguemos de esta manera y nos vemos y escuchamos y es todo muy lindo, somos y pertenecemos a la iglesia de Cristo. Que el diablo no nos tienda esta trampa, que esta herramienta hermosa que tenemos de llegar a muchos hogares no se diluya, sino que sea la palabra de Dios la que pueda anidar en los corazones. Los otros días leía o miraba que alguien escribía y daba gracias a Dios porque las iglesias se cerraron para poder salir a predicar al mundo. Y yo no estoy tan seguro que eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Porque está muy bueno que la congregación se junte en las iglesias. ¿Para qué? Para aprender de su palabra, para poder adorar, para poder cantar, para poder estar juntos, también para predicar el Evangelio, y también para poder salir y predicar el Evangelio. Si no, Dios no hubiese ideado y diseñado a través del tiempo, como lo enseña el libro de Hechos y los demás evangelios, y ya se nos fue la hora, tantos lugares y tantos testimonios que se han levantado para que la gente se pueda congregar y mirar en la palabra de Dios. Les quiero leer dos versículos más. Hechos capítulo 4, versículo 31. Fíjense en lo que dice aquí.
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Acá ya no encontramos la figura o la palabra que era el templo. Dice el lugar donde estaban reunidos. Dice que tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Más allá de las paredes, hermanos y hermanas, nosotros sabemos que somos cada uno de nosotros templo del Espíritu Santo. Somos la iglesia de Cristo. Y por el medio o por el lugar en que estemos congregados, si lo hacemos con sinceridad de corazón y con certidumbre de fe, Dios puede llenarnos del Espíritu Santo. Puede hacer temblar el lugar en donde estamos cada uno de nosotros y llenarnos con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 42. Y fíjense en acá, esto nos da más luz todavía. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. No cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Y vuelvo por un minuto a Hebreos, allí en el capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acercó. El propósito de que la iglesia se congregue es para enseñar y predicar, como hemos leído allí en el libro de Hechos. Pero también dice para exhortarnos a cada uno de nosotros. La palabra exhortar significa animar, significa amonestar, significa mostrar lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Creo que aquí está más apuntado a animarnos, ¿sí? Que a pesar, la iglesia aquí en el libro de Hebreos estaba siendo perseguida, eran los comienzos. Y esta alentar a congregarse y a exhortar era porque aquellos que vivían en ese tiempo se habían desanimado un poco. Bueno, quizás nosotros también en algún punto estuvimos o estamos desanimados. Y dice la Biblia, como hemos leído, que debemos alentarnos unos a otros. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos. Esta palabra estimularnos, ¿saben lo que significa en el original? Es la palabra paroxismo, ¿sí? Es exaltar, ¿sí? Las bondades de algo que uno quiere. Bueno, dice Dios que debemos exaltar esas bondades. Debemos mostrarnos y considerarnos unos a otros. Y no debemos dejar de congregarnos, dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Sino exhortándonos unos a otros. ¿Para qué? Para que estemos alertas y miremos porque aquel día se está acercando. Y termino con un versículo que también está en el libro de Hebreos, en el mismo capítulo 10, habría algunas cositas más para decir, ¿no es cierto? Dice capítulo 10 de Hebreos, esta parte es hermosa también como termina, versículo 37. Y esto nos habla profundamente de nuestros corazones, ¿no? Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, hermanos, no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Perdonen por los minutitos que me pasé. Quizás en algún otro momento podamos mirar un poquito más acerca de este tema. Que el Señor les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes.